algo que para mí es muy importante transmitir en las cosas que hago es, desde que estado interno haces lo que haces. Y yo vengo sintiendo internamente mucho miedo de ser una mamona, como dicen en México, de ser como insoportable o cansona, pero son mis propios juicios. Realmente en mi vida ya no hay nadie diciéndome nada y sin embargo tenemos esos pensamientos, esos ecos. Si todavía tú tienes, por ejemplo, personas que te reflejan esos juicios, pues es porque probablemente tú internamente todavía no has hecho las paces con aceptar quién eres, quién estás siendo y qué es lo que está pues naciendo de ti. Mi vida ha estado muy atravesada por querer complacer más a los demás, por quedar bien con los demás antes que conmigo misma. Y ha sido todo un viaje, ha sido todo un viaje escucharme, atenderme, estar para mí. Me ha tomado años hacer esta tarea y hacerla de verdad y hacerla de corazón. Entonces, en el camino claramente me tocó vivir la experiencia de ir soltando ciertas amistades, con la tentación de no hacerlo. Es normal dar un paso y después sentir que retrocedes 10, porque nos da miedo cambiar, da miedo transformarse, da miedo morir a lo que conocemos y eso también está bien. Pero cuando tu sensación interna y ese llamado interno y como ese algo que te toca la puerta es más grande, pues llega un punto en el que ya no te puedes hacer el loco, aunque quieras. Y, y la capacidad de sentir esa incomodidad cada vez es más, o sea, te vas volviendo más sensible a sentir más rápido los llamados de tu interior, los llamados de quien tú verdaderamente eres. Por mucho tiempo, claramente, mi cuerpo ha tratado de darme esos mensajes de mi ser, de mi alma. Y yo pues por momentos me hago la loca. Eh, Me anestesiaba otra vez. He estado contando en mis redes sociales que el cannabis ha sido como una de esas ruedas chiquitas de bicicleta, como ese escape, ese refugio para no asumir finalmente lo que yo soy y lo que yo tengo para aportar. Es muy fuerte ver cómo somos muy conscientes de lo que estamos haciendo, o al menos ese ha sido mi caso, he sido demasiado consciente de lo que hago en cada decisión que tomo. De alguna manera he podido ver como hacia dónde me están llevando mis elecciones y aún así elegir hacerlo. En este caso por decidir seguir fumando cannabis, aunque claramente en mi vida ya había cumplido el propósito hace rato. Y yo sé que muchos, no sé quién va a ver este video, pero como mi intención no es ir a invalidar el camino de vida de nadie, ni generar un movimiento anti-cannabis, cero, cero que es esa mi intención. Mi intención es contar mi camino y contar mi verdad, ¿cierto? Ya está, no es más, no es menos. Porque en la medida que yo empiece a expresar en mis redes sociales esto, que ya lo estoy haciendo, algunos me conocieron incluso subiendo videos fumando. Y yo no me arrepiento de mis versiones antiguas, pero siento que es muy importante que la firmeza en algún momento en tu vida tenga espacio, que la firmeza y la disciplina tenga espacio en tu vida. Pero no es una disciplina para nada forzada. Justamente ahorita estaba hablando con Arcai, con una amiga, con una hermana de camino. Ella estaba mencionando esto de... Es que quisiera ver las palabras exactas porque me movieron demasiado. Voy a ver si no se demora mucho aquí el WhatsApp para abrirme. Yo creo que no voy a poder abrirlo, pero déjenme miro. Pero el caso era que lo que ella me dijo me hizo entender algo. Yo por mucho tiempo, pues, transité
ambientes donde había mucha fascinación por el cuerpo físico, por el cuerpo bello, por la piel perfecta, por el cuerpo tonificado. Yo crecí jugando tenis de alto rendimiento. Desde que era una niña vi a mi papá jugar tenis y iba a la liga de tenis, a la liga antioqueña de tenis acá en la ciudad de Medellín. Y entonces para mí fue normal siempre ver como cuerpos tallados por los dioses. Eh, Viví mucho gozar de la genética de puedo comer de todo y no me engordo, puedo comer de todo y no me pasa nada, pero por allá a mis 11 años mi cuerpo empezó a manifestar acné, un acné que es como el que en este momento literalmente estoy teniendo, que es como un sarpullido. Hay muchos momentos donde yo soy consciente y esto pues para algunos sonará loco, pero para otros no. O sea, hay un momento donde yo logro ver como si miro hacia atrás en retrospectiva, retrocediendo, como que logro ver dónde empezó algo. Y esto llevado a la pedagogía es como que la pedagogía cuando se va evolucionando, la idea es que decimos, en vez de enseñarle a los humanos a cómo curar, es cómo prevenir o cómo atar o atrapar algo a tiempo. Entonces yo hoy veo cómo mi cuerpo primero empezó a decirme cosas antes de yo esperar a que avanzara, pero así tuvo que ser, solo que hoy ya lo entiendo. Y ya aproximadamente en noviembre del 2024, noviembre del 2024, yo tomé una decisión de esas que cada uno de ustedes ha tomado o tomará en su vida de tengo que cambiar esto ya. En este caso era el tema de la alimentación. Porque a lo largo de mi vida hubo momentos donde como no había nadie en mi entorno que apoyara mi decisión, entonces yo ¿qué hacía? Me relajaba otra vez. Entonces, volviendo a que a los 11 años me empezó el acné con sarpullido, yo simplemente pues o mi mamá me llevaría al dermatólogo y me mandaban cremas y también me acuerdo que me mandaron a planificar, muy niña yo, incluso a mi mamá como que no le sonaba mucho la idea. Yo crecí con muchos prejuicios hacia la sexualidad, con una energía muy, muy densa en relación a la sexualidad, con un rechazo muy, muy fuerte a la sexualidad. Entonces me acuerdo que ella le molestó incluso que me mandaran pastillas, pero pues al mismo tiempo ella creía en la medicina, entonces me las compró, pero pues con esta energía como de no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Y algo que sucede con las historias humanas, chicos, es que mi pasado puede estar siendo tu presente, entonces por eso nos nutrimos todo el tiempo los humanos. Por eso nuestras historias del pasado sí tienen espacio y sí tienen cabida si se cuentan desde un lugar de aceptación, comprensión, respeto, integración y ya, pues, pero no victimismo, donde emocionalmente no he superado lo que me pasó o puede que me broten emociones, pero elijo hacerme cargo, ¿verdad? O sea, ya no estoy aquí o si llegas a este espacio, acá no estamos alimentando las dinámicas del victimismo, acá nos estamos dando cuenta que esa posición no nos va a dejar avanzar y que mínimamente me debo abrir a la pequeña posibilidad al principio, porque al principio nuestra mente egotizada está tan cerrada, estamos tan convencidos de que el pasado nos tiene atados y que todo lo que nos ha pasado de aquí hacia atrás no nos va a dejar avanzar. Ese es un estado, pero pues claramente yo ya no estoy en ese estado, por lo tanto vibracionalmente seguramente voy a atraer personas que ya están un poco avanzadas en su propio camino de expansión y que sabemos que si seguimos haciendo las cosas que hay que hacer, pues la sanidad va a llegar, la abundancia va a llegar y todos estos estados humanos que en el fondo todos sabemos que merecemos. Pero para yo recibir esas cosas no es que me las van a dar porque sí, yo tengo que dar de mi parte. Yo no puedo pretender tener un cuerpo X si yo no estoy conociendo cuáles son esos autocuidados básicos que requiere un cuerpo humano. Yo no puedo pretender tener un intestino y un estómago y un sistema digestivo liviano, sin inflamación, si no comprendo mínimamente cómo funciona el estómago, cómo está en un 70% influenciados por lo emocional y queda esta ventanita de 30% del alimento en sí, de los químicos que ingerimos y todo este cuento, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida y como yendo en flashbacks,
yo simplemente noté y he notado cómo en momentos llegaba esa claridad a mi ser de hay que hacer un cambio aquí, hay que hacer un cambio acá, pero pues me daba cuenta de que no había nadie en el ambiente apoyándome, entonces yo otra vez volvía y seguía en la misma, ¿no? Entonces, algo que yo noté siempre en mi alimentación es que yo comía demasiado pan con mantequilla, o sea, eso era pan perman, me acuerdo, eso era mi gasolina. Entonces, unido a lo emocional, hoy entiendo esos excesos con parva, porque hoy grande todavía me pasa, sino que cada vez me pasa menos. Empiezas a notar cosas. Cuando uno está muy conectado con su cuerpo, uno nota lo que cada cosa que uno ingiere le hace. Lo que pasa es que también ya pasé la fase del extremo cuidado. O sea, entendamos que yo estoy en un punto donde ya llegué a un santo perfecto equilibrio. He estado en ambos extremos, donde no me importa qué ingiero, como lo que se me dé la gana, como la cantidad de azúcar, chocolate, dulces, postres, tortas, sal, todo en exceso, no me importa, vengo de ahí. Pero en ese extremo había una intermitencia de voy a dejar el pan, voy a dejar el azúcar, y ya desde muy niña yo hacía esas cosas, desde los 11 12 años yo ya hacía ese tipo de cosas. Me acuerdo que con mis amiguitas ya hablábamos de contar las calorías y todas esas distorsiones que todos los seres humanos, especialmente las mujeres, hemos vivido en algún momento u otro. Yo era delgada para cuando estas distorsiones empezaron a llegar a mi mente, pero todos sabemos aquí que nuestra mente, si no está entrenada y si no conocemos la naturaleza de la mente, tú te puedes llegar a ver de formas muy complejas que hoy yo digo, al haber sentido que salí de una ilusión en la que estaba, al sentir que salí de un hechizo mental en el que estaba, wow, ahora lo veo con nitidez y ahora lo veo con claridad. Y como no había un adulto en mi ambiente que me guiara, no había una voz de sabiduría en mi ambiente, entonces todo esto me tocó vivirlo sola. Como a todos los que no tuvieron un adulto y eventualmente pues tampoco eligieron hacer la tarea que hoy me está correspondiendo hacer a mí, que es hacerme cargo de todo esto, es hacer una actualización en todo nuestro linaje y es un hacerme cargo 100%, o sea, estoy en una posición de vida donde yo no culpo a nadie ya de lo que me pasa, ya pasé por ahí, ya culpé a mi mamá, ya culpé a mi papá, ya culpé a Dios, ya culpé a mi genética, ya culpé a lo que mi mamá hizo en el embarazo, ya culpé cada cosa que pude culpar, ya culpé a mis ancestros, ya culpé... Y cuando ya tú quemas precisamente toda esta cuestión, no te queda otra que darte cuenta que tus problemas siempre están aquí ahora y que precisamente no puedes estar aquí ahora porque estás a toda hora pensando en el pasado o en el futuro, en el pasado o en el futuro, estás pensando en cómo llegar a ese futuro que te quite este sentir presente, pero que este sentir presente se lo sigues asociando a algo en el pasado. Entonces es una locura, o sea, sepan y entiendan que cuando uno empieza a entender la condición humana es muy loco ver lo que somos y lo que nos pasa y cómo el no entender lo que sentimos se convierte, wow, se convierte en una cosa épica, gigante y que a la larga no es tan compleja, pero que llegara a la simpleza de lo que significa hacerse cargo de la vida, pues es el camino personal de cada uno. Entonces, me acuerdo también cuando dejé de hacer ejercicio, yo estaba acostumbrada a ser una niña muy activa, a moverme. Cuando mi papá a los 11 años se va de casa, vivíamos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, y me fui para un viaje a Estados Unidos con mi mamá y mi papá, y unos 3 o 4 días antes de devolvernos, nos quedamos como un mes, me agarran mi papá y mi mamá y me dicen, tu papá se va a quedar. Y yo como que, ¿what? Entonces eso fue para mí un choque emocional muy fuerte que a mí me tomó años resignificar y yo me quedé ahí en el tiempo atrapada por un montón de años. Hice de la historia de mi papá, se fue y era como la manera en la que yo a veces me ganaba la atención de las personas, era como un victimismo, ¿no? Un victimismo por años, años. Entonces yo me acuerdo que cuando mi papá se va y nosotras nos regresamos, mi manera de asumir eso fue, me salgo de jugar tenis, porque a la larga esto de jugar tenis era algo muy de mi papá. Cuando yo era niña recuerdo que pasábamos por la escuela de gimnasia olímpica o artística del estadio y yo sentía como que yo quisiera esto, pero por ahí no sé, a mi mamá le daba miedo y pues al final había un poco de imposición de parte de mi padre y pues niña era, entonces no podía hacer mucho. Mis papás me metían a muchas cosas, pero el tenis era algo muy fuerte en mi casa porque mi papá tenía todo un tema con el tenis. Mi papá, pues fue lo que decimos alcohólico por muchos años,
como hasta que yo nací, y cuando yo nací él tenía como unos 40 años. Él siguió tomando, pero ya empezó a dejar de tomar como tragos fuertes y solo tomaba cerveza y bueno, vivió todo un proceso. Y mi papá en el tenis encontró como ese escape de lo que era su vida de alcoholismo. Entonces había mucha carga emocional ahí que obviamente hoy que podemos conversar de esto, pues ya él lo reconoce y entonces el tenis y toda esa moda y cultura del tenis que vivió en mi casa pues estaba muy atravesada en parte por temas emocionales que mi papá en su momento pues no supo gestionar, ni procesar, ni integrar, ni cerrar. Bueno, a los 11, 12 años decido yo decirle a mi mamá, yo no voy a volver al tenis. Aparte le digo que me quiero salir del colegio en el que estudiaba, que era La Enseñanza, que era un colegio que pues aquí es como de los mejores colegios a nivel académico, pero para mí era una tortura. Para mí el colegio en general siempre fue una tortura. O sea, yo no puedo decir que yo la pasé bien, en parte porque todo este tema mental mío era muy marcado desde que era muy niña. Incluso antes de que mi papá se fuera, pues yo ya experimentaba como bastantes malas experiencias en el colegio que hoy puedo entender que no me sabía relacionar con la realidad. Todo me dolía, todo me chocaba, todo me molestaba y yo nunca sabía qué se hacía con las emociones, como hoy niños y niñas más pequeños ya saben. Yo no lo sabía, como mis papás tampoco lo supieron y así sucesivamente. Entonces yo no lo sabía, pero yo era muy consciente de todo lo que sentía. Solo que una vez más, yo no sabía qué se hacía con eso. Entonces yo ya de niña, la más dulcera del mundo, ¿no? Recuerdo que primera droga en la vida, el dulce. Entonces en el colegio cuando me daban plata, cómprese su cantidad de dulce o su cantidad de croissants, puro carbohidrato, puro alimento que en la papila gustativa y en el paladar se siente tan rico y te da como un placer por un momento. Entonces volviendo a que decido salirme de este colegio, le digo a mi mamá, si no me sacas de ese colegio me hago echar. Yo estudié ahí desde segundo de primaria hasta sexto de bachillerato, bastantes años para, de todas formas, hoy día muchas de las cosas que me habitan las agradezco porque nada se desperdicia, de todo se aprende y como un blockchain, pues todo lo que aprendí en ese entonces sigue en mí y lo que se sirve para el presente aquí está al servicio, como mi capacidad de escritura, mi capacidad de análisis, mi capacidad de retentiva, mi capacidad de hacer resúmenes, mi capacidad de mi letra cursiva, muchas cosas que a veces cuando estoy haciendo cosas soy como que, wow, sí, yo aprendí esto cuando estaba en la enseñanza. Yo no era la más aplicada, yo en la enseñanza era de las más vagas, por así decirlo, pero pues yo sacaba adelante las materias porque si algo tenía muy claro era que yo no quería perder año. Aunque cuando yo entré a la enseñanza a mí me hicieron repetir año porque el colegio que venía, bueno, para la enseñanza estaba muy pequeña para el grado que iba a cursar, que era segundo, en tercero, perdón. Entonces me hicieron cursar segundo. Yo venía ya de segundo, estudié primero y segundo en la UPB, acá en Medellín también, y llegué a la enseñanza a ser tercero y me dijeron, estás muy pequeña, entonces me hicieron repetir el año. Luego en tercero de primaria mi abuela se muere y para mí eso fue, creo que de los primeros shocks emocionales, no, mi primer shock emocional, que mientras uno narra su historia de vida, chicos, uno va entendiendo muchas cosas. Yo este ejercicio se lo recomiendo a todos ustedes. Si al principio no se sienten listos de venir y compartir esto en redes sociales tan random como lo hago yo, grábense al menos para ustedes y luego escúchense. Si ustedes de verdad quieren destejer los nudos de su vida, comiencen a hablar de su vida y resignifíquenla. Y yo he hablado tanto ya de mi vida que obviamente pues te vas volviendo más hábil para hacerlo y además, igual, aunque hable mucho, yo sigo descubriendo cosas cuando lo hablo. Por ejemplo, esta parte de que mi primer shock emocional fue como a los 6 años que nos vinimos de una urbanización en donde yo crecí, en Envigado, en El Dorado, y nos vinimos aquí a este apartamento donde actualmente estoy viviendo todavía. Eh, Ese fue el primer shock porque allá había mucha gente, éramos un montón de amigos y en esta unidad que yo llegué, literalmente habían solamente como 3 niños y eso me choqueó demasiado. Y como les digo, cuando ya un adulto o alguien en conciencia es papá o mamá, es muy bacano cómo podemos ir guiando a los niños en sus emociones, pero pues a mí no me tocó eso. Entonces ahí empezó como mi primer dolorcito no gestionado y como les digo, cuando no sabemos todo esto, pues eso no se va para ningún lado, los dolores quedan ahí en el inconsciente. Entonces fue como la primera vez que yo me sentí como excluida, como no perteneciente a algo. Y aparte, digamos que en esa zona donde yo estaba, pues era una zona estrato medio, ¿no? O sea,
No crecí como tal en los vibes del barrio porque vivía en una urbanización, pero pues los aledaños sí era más tipo barrio, más tipo pueblo. Entonces yo sí tenía un poco igual, estaba muy atravesada por la mentalidad del pueblo. Y cuando me pasé para acá, que esto es el Poblado, zona considerada de las zonas más high o más ricas de Medellín, yo viví choques en ese sentido. Llegar a un colegio donde en la UPB, por ejemplo, había gente de todo tipo, de todos los estratos, pero pues habían vibes como de pueblo, como de el pueblo, ¿no? Y cuando llegué a la enseñanza, claro que empecé a ver chicas que estrenaban zapatos cada 8 días, o chicas que viajaban a Europa en Semana Santa, carros, camionetas, y a mí todo eso ya me volaba el coco. O sea, yo ya veía la realidad y yo, pero ¿por qué ellos tienen eso y nosotros no? Y ese tipo de preguntas, obviamente nadie me las respondía, pero todo eso se va acumulando dentro de uno, todo eso se va acumulando dentro de uno. Y absolutamente nada, ya les dije el concepto de blockchain, pueden ir a ChatGPT y decirle cómo entender el término de blockchain para entender lo que es la condición humana. Y es cada episodio que hemos vivido no es en vano, y cada emoción que hemos sentido y que no hemos sabido gestionar o resignificar no se ha ido para ningún lado. Y ella va a seguir pulsando esas emociones, esas sensaciones, hasta que pueda llegar una conciencia en uno mismo que esté listo para ya por fin ponerle fin a ese victimismo o a esa minimización o a esa desvalorización. Entonces a mí todo eso lo que hacía era me hacía sentir cada vez peor. Yo, obviamente, en medio de tener esos momentos así, pues me divertía, porque no es que todo el tiempo fue todo tan malo. Pero pues ahora que miro en retrospectiva y puedo ver mi vida como una película, claro, Melissa de esa edad lograba jugar y hacerse su vida como todo niño, pero con sus momentos de dolor de por qué ellos tienen esas camionetas y en mi casa teníamos un Renault 9. Y yo me acuerdo que en esos días le estaba contando a una amiga que recuerdo que sentía una vergüenza por ese carro. Hoy día tendría orgullosamente un Renault 9, pero ajá, todos habrán entendido esta sensación. Por otro lado, para muchos de mi familia, yo podría estar siendo rica. Me acuerdo de unos primos de mi papá que cuando venían acá a mi casa, acá había jamón y ellos me decían como, uy, es que el jamón es de ricos, nosotros comemos mortadela y cosas así, ¿no? Pero yo no me sentía así como ellos me veían, que eso es lo interesante, y por eso lo de la relatividad de Einstein. Yo no me sentía quizás como muchos me veían desde afuera. Más bien viví mucho tema de no valorar lo que tenía, de no entender lo que tenía, de no entender dónde vivía. No lo entendía. O sea, me tomó muchos años valorar mi vida. Me tomó muchos años valorar lo que mis papás me daban. Me tomó muchos años no desperdiciar el privilegio o las comodidades en las que nací. Me tomó años. Por eso es que también se va entendiendo de que no es si naciste en riqueza o en pobreza. Puedes haber nacido en pobreza y aún así hacerle para adelante. Eso ya está hoy más que evidenciado. El internet está lleno de las dos caras de la moneda. O naces con riqueza y te morís en drogadicción, porque si no sabes igual qué hacer con todos los recursos que tenés, si no llenas el vacío que igual todos de una u otra manera sentimos, cuando vos tenés todo cubierto, precisamente a veces se despierta más el vacío existencial, porque no hay este fuego de me tengo que parar para llevar comida a mi casa, me tengo que parar para esto, aquello y lo otro. Entonces yo viví muy rápido como la crisis de los millonarios, si bien no eran millonarios mis papás, pero pues mis papás me dieron lo suficiente como para de niña sentirme millonaria. O sea, ya les estoy diciendo, no era que yo me sentía millonaria, pero sí vi el sinsentido de la vida desde muy niña, sí tuve estos interrogantes de no le veo sentido a nada, me aterra el sistema educativo, no sé, o sea, era un rechazo a la vida muy, muy fuerte. Yo tenía un rechazo a la vida muy marcado desde muy niña, con intermitencia de jugar, pero pues ya yo manifestaba episodios de vacío existencial desde muy pequeña, y recuerdo pues como que venía una nubecita negra y hoy entiendo que era la voz del ego, y yo ya escuchaba la voz del ego desde muy pequeña. Entonces, volviendo a que cuando llegan los 11 12 años, yo le digo a mi mamá, yo no quiero seguir estudiando ahí. Entonces, mi mamá pues finalmente opta por sacarme, y me acuerdo que me metió a un colegio que se llamaba en ese entonces el Cherini o el Cerini, hoy se llama como Cosmos School, y hice un año solamente, pero yo ahí era la mejor en todas las materias, especialmente en matemáticas, y me daba risa porque en la enseñanza yo nada que ver, o sea, era de las más malas. Pero claro, hablando de los niveles
académicos del colegio, pues el Sherini era más, no sé, era más básico lo que enseñaba. Por decir, lo que estaban aprendiendo ahí, yo lo había aprendido en tercero o cuarto de primaria de la enseñanza, porque la enseñanza en serio, la enseñanza, las niñas que se graduaron de ahí, yo sé que por allá en noveno, décimo y once estaban viendo cosas que se veían en la universidad. O sea, es un colegio que tiene fama porque académicamente enseñan cosas. Yo creo que se me va a descargar este micrófono. Y es más, yo no sé si ya se descargó. Madre mía. Ay, espero que sí haya quedado grabando. Pero bueno, ya lo descubriremos. Ya lo descubriré después cuando mire este video para subirlo. Entonces, bueno, no, voy a mirar y pues si algo hago un corte, porque es que ni idea. Bueno, al parecer sí grabó, solo que esas cosas que me dio por mirar y ya se estaba descargando el microfonito cuando miré, se estaba poniendo rojo. Entonces, bueno, yo llego a este colegio y yo ahí era como de las mejores, entonces también viví un poco como esa energía como de ser reconocida, de destacar. Pero antes de llegar ahí quiero decirles algo, vean, yo esto como de ser el centro de atención, yo lo conocí desde muy niña, empezando en mi casa, o sea, yo en mi casa ya tenía como una energía de protagonismo y eso me ha hecho entender por qué muchas veces como que yo no he buscado ya de grande como volver a vivir eso, aunque otra parte de mi mente me diga que sí, otra parte de mí es como que yo viví muchas veces momentos de protagonismo que quizás mucha gente las vivió ya grandes, a sus 15, 20, 30, 40 años. Yo de niña experimenté mucho como ser el centro ser el centro de atención en muchos momentos y creo que fueron suficientes, pues que me bastaron esos momentos como para a veces en mi claridad mental decir como el deseo de ser especial en sí mismo, por sí mismo, el deseo de ser destacado, de que te digan qué bueno eres, eso no llena en sí mismo, porque ya les digo, o sea, a pequeña escala lo viví y cuando a veces mi ego y yo caigo y le compro lo que me está tratando de decir que me importe, pues obviamente me frustro porque me doy cuenta de que eso no es lo que genuinamente yo quiero. Y eso pues me ha tomado años entenderlo. Cuando uno está obsesionado por volverse famoso en una red social, cuando uno está obsesionado por volverse viral, eso así en sí mismo, eso está vacío. Además, lo que inicié diciendo en este video, desde dónde creas un video, o sea, si yo cada vez que subo un video siento esta ansiedad de que ese video se vaya a viral o no, esto está normalizado en nuestra cultura para la mayoría de seres humanos y no todos estarán listos para entender que es que, para qué quieres crear algo desde este lugar interno, para qué quieres crear algo donde todo el tiempo tienes ansiedad. A mí eso no me llena, o sea, a mí eso, pues para mí eso no tiene sentido. Para mí todo lo que nace de nosotros debe nacer de un estado interno como de mucha paz, porque finalmente el hacerlo en sí mismo es como el regalo, pero claro, en algún momento de nuestra vida nosotros nos distorsionamos de esto. Cuando éramos niños, nosotros muchas veces hacíamos las cosas por esa libertad de lo hago porque quiero, ¿no? Lo hago porque hay juego, porque hay gozo, pero claro, de pronto ya del ambiente empezamos a escuchar ideas o de pronto empezamos a asociar que los ricos tienen dinero y yo escuché a mi mamá hablando de que no tiene para pagar una factura, entonces uno empieza a hacer asociaciones como, ok, entonces si yo fuera rica, si yo fuera millonaria, sacaría a mis papás de pobres. Y yo me acuerdo haber tenido este tipo de pensamientos porque es una paradoja todo, chicos. O sea, si bien ya les conté que crecí con muchas cosas, al mismo tiempo había el discurso de la deuda en mi casa. O sea, había el discurso de hay unas deudas, hay unas facturas. Entonces, vivían esa dualidad de... Incluso me acuerdo que una vez me llevaron de una psicóloga porque yo empecé a ir al psicólogo muy chiquito. Ya hoy día no voy, pero pues por muchos años sí fui. Y me acuerdo que la psicóloga le decía a mis papás como que es que un niño no se tiene por qué estar enterando de las facturas, del pago de las facturas, pero yo sí me enteraba. O sea, como que en ciertas partes pues yo perdí como esa inocencia de niño, por así decirlo. Quizás no tanto como muchos que viven en ambientes mucho más hostiles, pero a pequeña escala entendí lo que se sentía uno perder cierta inocencia cuando es niño. Y yo me acuerdo que yo sabía cuánto valía mi colegio, yo sabía como todos los pagos que se hacían en mi casa ya muy pequeña, de 10, 11, 12 años. Y pues a veces en cambio yo veía a mis amigas como más niñas en ese sentido, como que vivían en este estado de la land, como que no se enteraban de nada. Y obviamente eso me daba resentimiento, ¿no? Entonces, cuando llego a este colegio que les digo de que ahí como que destacaba y eso, igual me acuerdo que
que no soporté, no soporté en ese colegio. Recuerdo que en ese año empecé a sentir cada vez era más intenso todo lo que sentía y hoy, por eso, pues si tú estás en un punto así, pues creo que hoy hay muchos más recursos para que Hoy hay muchos más recursos para que asimilemos qué es lo que nos pasa cuando nos pasan las cosas. Yo era exageradamente sensible, chicos. O sea, yo lloraba por todo, por absolutamente todo. Yo todo me lo tomaba personal. Yo sí, se puede decir el término narcisismo, sí que lo he vivido, pero con toda, o sea, porque para mí el narcisismo precisamente es eso, es creer que todo tiene que ver contigo, en el sentido de que todo te causa sufrimiento porque crees que todo tiene que ver contigo. Bueno, yo vivía así, ¿no? O sentir que es que tienes que ser el centro del universo de los demás, o sentir que los otros te deben atención y te deben un montón de cosas, o sea, esa sensación de que los otros te deben es muy fuerte, pero yo recuerdo haberla vivido muy nítidamente. Y hay que tener la honestidad para ver estas cosas, porque si no lo aceptas, si no lo miras, pues nada, vas por ahí por la vida en modo víctima, siempre teniendo en tu discurso un victimario, pero nunca asumiendo quién sos vos y quién has sido vos y cómo tu vida te ha marcado en cada cosa que has vivido. Y bueno, sigo creciendo y pues obviamente ahora miro hacia atrás y simplemente pues así tenía que ser. No veo tampoco como la historia como, eso no debió pasar, no debí sentir eso. No, la vida humana es eso. O sea, la vida humana es sentir un montón de cosas y al final ir aprendiendo y ir reflexionando de todo lo que nos pasa. Entonces, en medio de todo eso, pues ya les digo que lo que siempre noté es que siempre crecí como dándole mucho gusto a mi ambiente externo. Aparte que crecí con una madre que mi mamá, me acuerdo que en psicología había un término de es que la madre es suficientemente buena. Yo creo que mi mamá tenía una obsesión por ser demasiado buena mamá, pero entonces eso llevado a un extremo es muy hardcore porque yo crecí entonces con o sea, ella quería ser perfecta y no sé, hay algo ahí porque no le vi nunca como su vulnerabilidad desde un lugar real, simplemente cuando a veces la veía derrumbada o triste era explosivo, o sea, no era genuino como otra vez con toda la información de conciencia que hay hoy, que es como, hijo, mamá está triste, pero pues esto no tiene que ver contigo, no, simplemente crecí con una madre que todo lo que sentía, pues a la larga, si no lo sabía manejar y entonces terminaba recayendo en mí o en mi hermano, ¿no? En amanecí de mal humor, tomen y lleven porque estoy de mal humor. Entonces era como una sensación como de no saber cómo se iba a levantar hoy y mis papás pues claramente esto ellos ya lo saben y es como que ellos son de este tipo de relaciones que finalmente se quedan juntos porque, mi papá por muchos años muy atravesado por las ideas de la iglesia, de lo católico, entonces el matrimonio es para toda la vida, pero entonces nos estamos matando como perros y gatos, pero no importa, igual hay que seguir. Todas esas falsas ideas, ¿no? Y que uno de niño entonces se da cuenta y claramente yo era como que, pues mis papás en serio, ¿para qué están juntos, güey? Entonces, mi papá pues se fue a los 11 años, si mi papá no se va, yo creo que entonces por eso mis papás se hubieran matado, pero pues igual siguieron como casados y siguieron relacionándose y hablando por teléfono y mi papá dejó de venir acá a Colombia como por 6 7 años y nuestra relación era literalmente por teléfono, pero de vez en cuando, por correo electrónico otras veces, y eso es un trauma muy fuerte en mí mucho tiempo. O sea, lo que trato de decir es que hay que reconocer que hay cosas que nos marcan y que a menos que las resignifiquemos, ellas siguen ahí y no se van para ningún lado. Puedes tener 1000 novios, 1000 novias, puedes irte a todo el mundo, puedes cambiar de casa, puedes remodelar tu casa, puedes cambiar tu cuerpo, puedes operar tu cuerpo, puedes entrenar tu cuerpo, pero si uno no trabaja las emociones, si uno no trabaja lo que duele, en la misma medida que trata de cambiar el mundo externo, vives en una ilusión. Porque estás tratando de cambiar el mundo externo y estás tratando de cambiar de pareja y estás tratando de cambiar tu cuerpo, es porque te sientes mal, en ti hay dolor y tú no sabes qué se hace con el dolor. Entonces, hasta que no sabemos qué se hace con el dolor, todo el tiempo está el inconsciente rigiendo nuestras decisiones y repitiendo escenas que vuelven y nos hacen sentir de una manera que no queremos. Entonces, como dije ahora en algún momento, entonces voy como algo muy rico porque siento esta emoción y no sé qué se hace con esta emoción. O ya después más grande, conocí el alcohol.
Ya después más grande, conocí la marihuana. Ya más grande conocí el éxtasis. Ya después conocí el LSD. Ya después conocí las plantas de poder, el DMT. Ya después conocí las holísticas, o sea, las mismas herramientas holísticas y espirituales se pueden convertir en una droga. O sea, es muy loco porque por más que yo ya anduve un montón de cosas, me di cuenta que el trabajo es sentir. O sea, el trabajo es que cuando estés ante una escena, ante un momento, ante una situación que te está haciendo sentir X o Y cosa, tú sientas y que cada vez huyas menos de eso. Y digo cada vez huyas menos porque hay que tenerse mucha compasión. Para mí ir dejando cosas ha sido progresivo, para mí ir dejando el cannabis ha sido progresivo, para mí ir dejando el alcohol ha sido progresivo. Y se los digo así porque yo genuinamente siento que no es necesario. O sea, en mi conciencia ya ha llegado la claridad de que, a ver, realmente yo tomo por costumbre, yo tomo por cultura, yo tomo porque lo usé para paliativo, para no sentir esto que siento. Pero muy en el fondo yo sé que es como que el humano está diseñado para finalmente no depender de nada externo y que esos agentes externos están ahí muchas veces incluso porque cuando estamos muy en el aquí y en el ahora, a veces hay dos opciones. O me parece que a este momento le falta algo, entonces vamos a ponerle un poquito de color con una sustancia que me cambie este estado, o porque estoy triste, enojado, frustrado y porque tengo una emoción, entonces a ver cómo me quito esta emoción. Entonces, ya sea porque siento que el momento como tal le falta o porque estoy sintiendo algo y no lo quiero sentir, recurrimos a agentes externos. Pero cuando uno en el camino de cada quien y en el despertar de cada quien y ustedes sean compasivos, si en ese camino de la templanza y el amor, porque inicialmente les estaba diciendo, yo crecí en entornos y en energía vibracional donde había una obsesión por el cuerpo, o sea, había una obsesión porque todo se viera perfecto siempre, la piel perfecta, el cuerpo perfecto, pero luego me fui al otro extremo y empecé a sentir la necesidad de estar con gente que no le diera tanta importancia al cuerpo y es más, no solo no le daban importancia, o sea, la dejadez total. Eso vibracionalmente me sirvió mucho porque yo venía de una mentalidad muy obsesiva, había alcanzado a crear una mentalidad muy obsesiva de tengo que tener la piel perfecta siempre, el pelo perfecto, dientes perfectos y eso a mí me estaba enloqueciendo, eso a mí me estaba volviendo loca. Y, y eso que les digo que realmente siempre fui delgada. Por ahí sí, a mis 18, 19 años tuve una época que subí de peso. Me acuerdo que estaba tomando unas pastillas de planificar que recuerdo que me estaban inflamando. Yo hoy día pues tengo mi pecho pequeño, siempre lo tuve pequeño, pero cuando planifiqué con esas pastillas, mis senos, yo era como talla 36 y me acuerdo que genuinamente, intuitivamente yo sentía como, tengo que dejar de tomar esto. O sea, como que hay algo que siempre he tenido un poco de conexión con mi intuición, de cierta manera he tenido conexión con mi cuerpo, más bien a veces me he forzado a no escuchar esa sensibilidad, que ha sido mi último tramo fumando mucho, anestesiándome mucho, porque si le soy muy sincera, no tengo ningún problema grave, no tengo ningún problema serio, pero me pongo como ejemplo por eso de que aun cuando no tenemos problemas, podemos buscar la manera de no estar bien, podemos buscar la manera de no aceptar la realidad. Y eso es muy loco, porque cuando ya no estamos en modo supervivencia, entonces, ¿qué sigue? Cuando ya no estamos en modo supervivencia, entonces, ¿qué se hace? La vida sigue y apenas empieza. Entonces hay gente que en su modo de supervivencia, viendo a quienes crean contenido, quizás ya con una vida opulenta y teniendo mucho, pues los ven deprimidos o tristes, es como que, pero ¿de qué se quejan si lo tienen todo? Mi amor, deseo que por favor rápidamente llegues a tener todo lo material ya básico, techo, comida, ropa, eh, y que lo tengas estable un tiempo para que te des cuenta de que la vida ahí recién comienza, porque esas cosas por sí solas no llenan al ser humano. El ser humano se va sintiendo pleno en la medida que se conoce por dentro, en la medida que entiende sus emociones, en la medida que entiende su relación con el cuerpo. Cuando tú estás en modo supervivencia es normal que estés muy desconectado del cuerpo, es normal que estés desconectado de tus emociones, es normal de que no hay tiempo para ponerse triste, no hay tiempo para hablar de estos temas son solo para gente rica. Y por eso mismo me he callado mucho tiempo, porque claro, muchas veces juicio de mi mente, pues veo a familiares que todavía entonces la luchan y están en la supervivencia, entonces claro, una parte de mí se sentía mal. Pero luego de que han pasado varios años desde que me veo poniendo un freno de mano a mi evolución y a mi expansión, ya no puedo, o sea, ya mi ser y mi vida y toda mi configuración geométrica de existencia ya no me está dejando. Ya tienes que abrirte a que
tú estás trascendiendo cosas, tú estás alcanzando un equilibrio que no viste en tus padres, tú estás alcanzando una armonía en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, en tu espíritu que tú no viste en tus padres, que tú no viste en tu familia. Y ya llegó el momento de que ocupes ese lugar, o sea, ya llegó el momento de que no tengas miedo de brillar. Porque, claro, muchas veces cuando tú brillas, cuando tú destacas, vas a incomodar a otros, así como a mí me han incomodado el brillo de otros y yo he sentido envidia y yo he sentido ay, me está mostrando que yo no tengo esa entrega con mi vida, que yo no tengo esa entrega o compromiso con mi cuerpo, con mis hábitos. Yo lo he vivido, por eso lo sé de lado y lado. Entonces, como yo he sentido esa envidia, como yo he sentido esa incomodidad, entonces yo también he querido como no brillar, no destacar para que otros no sientan lo mismo, pero al final eso es insostenible. Y ya llegué a un punto de verdad que me agradezco por todo el trabajo de no puedo seguir a toda hora controlando mis movimientos, cayendo a veces incluso en una falsa humildad. Sí que viví mucho la falsa humildad, o sea, de verdad que es como me voy a hacer chiquitico, gana dinero pero no mucho, hasta acá, ten una buena vida pero hasta acá, ten un buen cuerpo pero hasta acá y eso llega un momento en que es insostenible, porque en realidad como seres humanos todos queremos la plenitud, todos queremos tener estabilidad económica, todos queremos tener un cuerpo armónico, todos queremos tener relaciones armónicas. Entonces, claramente me he cerrado del mundo demasiado, me he aislado demasiado del mundo, pero pues eso no tiene desperdicio porque el estar tanto conmigo me ha permitido, como les digo, conectar con mi sensibilidad física, mental y emocional a niveles muy sutiles. Entonces yo también soy muy sensible a las emociones de los demás, a los procesos internos de los demás y pues lo que me ha tocado es aprender a no cargarme eso, esto no es mío, hasta acá, desligarme emocionalmente de los procesos de otros porque ya dije que he tenido mucha energía de complacencia. Además, cuando yo tenía miedo de quedarme sola, cuando yo tenía miedo de estar conmigo, entonces yo me adaptaba a lo que X o Y persona que llegara a mi vida para no me dejes, no te vayas de mi lado porque no quiero sentir abandono, no quiero sentir rechazo, no quiero sentir estas emociones tan horribles. Entonces dime qué hago, yo lo hago para que te quedes hasta que otra vez llega un momento donde es insostenible, es inmamable eso. O sea, llega un momento donde listo, si me da miedo estar sola, vamos a estar sola, hijo de madre. Si me da miedo el rechazo, no importa, vamos a expresarnos, vamos a mostrar quiénes somos y si nos rechazan, sentimos el rechazo, bienvenido sea. Porque es que solo la gente que nosotros vemos que sale al mundo, que se expone, que crea cosas, que logra cosas. Hay dos vías, obviamente se puede lograr muchas cosas desde el ego, pero vamos a ir sabiendo cuando estamos creando cosas desde nuestro lado más genuino, desde nuestro ser, desde nuestro puro corazón, versus el ego, porque todos hemos estado en las dos vías y los dos, todos sabemos la diferencia. Aunque pienses que no, si uno va sintiendo, uno va entendiendo cuál es la diferencia. Ahora, no es necesario perderse todo el tiempo en esto es del corazón o esto es del ego, no. Vale la pena decir que hubo un momento de mi vida donde yo me permití todo, todo me lo he permitido. En algún momento tomé la decisión y dije, bueno, tengo ganas de hacer esto, lo voy a ir a hacer. Tengo ganas de hablar con esta persona, lo voy a ir a hacer. Tengo ganas de... Ahí, mientras haces, vas descubriendo desde dónde nace cada acción. Y ahí sí vas viendo cuál es la motivación de cada acción. Pero también con el tiempo va llegando esta cuestión de que también sabes hacer pausas ante lo que viene a tu mente, como que tampoco es que todo el tiempo ya sigas todo lo que tu mente te dice ni los deseos de tu mente, pero pues esto requiere madurez, esto requiere proceso, esto requiere que pase el tiempo, paciencia, ciclo. A veces es necesario cometer el mismo error un montón y un montón, un montón, un montón, un montón, un montón, un montón, un montón de veces hasta que, ok, ya entendí. Entonces, parte de lo que quiero dejar acá también claro es que se vale cometer errores y no solo se vale, los invito a que cometan muchos errores porque solo eso es lo que nos va dando la sabiduría, solo eso es lo que nos va permitiendo saber cómo, no, 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 es verdad. Yo ya entiendo por qué siempre hago esto, yo ya entiendo por qué siempre cuando pasa esto voy como esto, yo ya entiendo por qué cuando pasa esto siempre voy y veo porno, o yo ya sé cuando pasa esto y voy y llamo a no sé quién, y yo ya sé cuando pasa esto porque voy y llamo a tal. Se me cortó porque me quedé sin espacio de batería. Ahorita no me acuerdo por qué fue que cortamos, pero bueno, acá queda otro corte. Bueno, que yo decía, yo ya sé por qué llamo a este grupo específico de amigos. Claro, con este grupo de amigos me puedo ir a tomar alcohol, me puedo ir a drogar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya para cerrar, para ir cerrando, quiero decir que me han preguntado en varias ocasiones como que
¿cómo haces para hablar tan elocuentemente? ¿Cómo haces para hablar hablando y hablando mucho? Y si por ahí ustedes quieren crear contenido y quieren crearlo como desde este lugar de ligereza, de libertad, de que bueno, ella se permite ser ella, tienen que intentarlo, o sea, se tienen que expresar y tienen que crear cosas. Yo, por ejemplo, ya les di el ejemplo y les dije, grábense y no lo compartan todavía si todavía les da vergüenza, pero si de verdad ven a alguien y dicen qué rico, yo quisiera hacer eso o ser así, pues hay que practicarlo, hay que buscar la manera de acercarme a eso que el otro me está mostrando, que finalmente yo también estoy en potencia y en capacidad de hacer. Entonces, yo pongo mi historia personal al servicio, pongo mi historia personal como un espejo para que tomen lo que les sirve, para que reboten ideas, para que entiendan ustedes en qué punto de evolución están. Pero pues creo que la moraleja del compartir de hoy es decir que el pilar más importante en este camino de vida de aquí en adelante es la honestidad con uno mismo. No tanto ni siquiera con los demás, no tanto, esa honestidad con los demás va a ir siendo un reflejo de la honestidad que vos tengas contigo, de que vos finalmente aceptes cómo estás por dentro, de que vos finalmente aceptes si esto es lo que vos querés o no, porque miren, yo por ejemplo con el tema de las drogas y el alcohol, yo disfruté mucho y he disfrutado mucho, pero yo soy muy sincera. Si yo digo lo que de verdad he sentido dentro de mí, es como que, pero yo para qué hago esto? O sea, hay una parte de mí que me dice como que no es necesario. Y sin embargo, decía, no es necesario, hoy no lo voy a hacer, y me encontraba con X o Y persona y volvía y lo hacía. Entonces, por ejemplo, yo estoy en un punto de vida donde me quedan unas cuantas personitas que me ligan a ese mundo y inclusive algunos son familia, pero pues de aquí en adelante, ¿cómo se dice? La coherencia ya depende de mí, o sea, depende de mí si vuelvo y caigo en el ciclo, que si volviera y cayera, pues tengo toda la sabiduría hoy para perdonarme y avanzar, pero realmente estoy en un punto donde hoy subí un video en mis estados de WhatsApp de Matthew McConaughey que voy a ver si de pronto lo ponemos acá, porque la verdad es un video que vale mucho la pena. Entonces, efectivamente, vamos a ponerlo y ya después sigo hablando. I want to keep forgiving myself on Sunday and then repeat and do the same shit again Monday, Tuesday, Friday, and then go, oh, now I can be forgiven. I was like, no, man. Forgive me, Father. I know what I'm doing, and I'm keep doing it. Cut the shit, McConaughey. Quit giving yourself that out, that parachute, even though you may have it, even though word says grace of God will forgive you. Yeah, I need to strong arm myself, put my damn hands on the wheel, look in the mirror and go, it's on you. Because it is. Creo que el mensaje es más que claro. Uno sabe cuando ya está llegando al límite de algo, uno sabe cuando lo que está es como quizás ahí regocijándose en el pantano, en el mismo lugar. Y repito, he tenido muchas herramientas y muchos aprendizajes que me han permitido a no ser dura conmigo, a no juzgarme y a tener mucho amor, que quiero cerrar con eso. O sea, conocí el camino de la templanza, la sobreexigencia, la disciplina sin amor y no es el camino para mí. O sea, tiene que haber un poquito de amor y un poquito de firmeza, pero también el amor excesivo, donde, o sea, todo es amor. Vamos a entender un poquito el amor como que toda la vida es amor, el sentido de la vida es en base al amor, pero no amor romántico de novios que la gente muchas veces limita el amor a eso, no. Amor como el estado de existir, esto es amor, ya, todo esto es amor. Duela o no duela, todo es amor. Pero entendamos entonces ver la vida amorosamente ahora sí desde el concepto que, como lo hemos entendido, que es como que demasiada fluidez, demasiado, sí, Dios me lleve, Dios me traiga, todo se vale. Es como un poco la energía femenina distorsionada. Entonces es una mamá que te dice sí a todo, es una mamá que no te pone límites y si vemos estas dos energías es como energía masculina y energía femenina. Entonces le estoy llamando amor, pero bueno, sería una energía femenina que le falta energía masculina. Todos vamos a tener que pasar por las dos caras, todos vamos a tener que tener un periodo de mucha firmeza, de que también todo eso es necesario, habrá momentos de mucha restricción, todo necesario. Mi diálogo es muy incluyente, es decir, cada etapa que vive cada humano, cada situación, cada manera, cada forma tiene permiso de existir y eso es el amor en sí, el amor existencial. Pero luego la energía femenina en exceso es como que no tenés límites, no tenés claridad, permitís todo, no sabes dónde terminas vos y dónde empieza el otro. Entonces, bueno, ahí uno va entendiendo con el tiempo la sutileza de esto que yo estoy hablando.
pero pues estoy en un punto de mi vida donde no, definitivamente hay cosas que ya no las puedo seguir postergando. Uno realmente se puede hacer el loco por años y tengo espejos en mi casa cercanos, mis papás, mi familia en sí, y como que gracias, honor y gratitud porque me están mostrando entonces por dónde no es y cómo no hacerlo muchas veces. Y ese cómo no hacerlo muchas veces es uno ser tan tolerante a ser infeliz, ¿saben? Así lo digo. A veces somos súper tolerantes a ser infelices, a veces somos súper tolerantes a no estar como siguiendo la voz que sabemos que a todos nos guía una voz, pero claro, luego nos llenamos de miedo y si pasa esto y si pasa aquello, entonces no, mejor me quedo acá en esta zonita segura. Mejor no me expreso, mejor no cambio mi vida, mejor no tomo otra decisión, mejor no adopto este nuevo hábito, mejor no sostengo este hábito, mejor no transformo mi cuerpo, mejor no porque así estoy bien. Y repito, ese periodo también habrá que vivirlo. Con la conversación que tenía con Arcai, yo le decía, hubo un tiempo que yo me di el permiso de comer lo que se me diera la gana, de tomar lo que se me diera la gana, de drogarme lo que se me diera la gana, o sea, me he dado esos permisos. No es quizás el camino de todo el mundo, pero el mío sí lo fue. Y no, yo digo que desde la sabiduría del humano sí está diseñado para que viva todo lo que tenga que vivir, pero saque sus propias conclusiones, vaya reflexionando, o sea, no viva ahí en automático todo eso, sino que cada episodio que usted viva, al menos así he sido yo, voy reflexionando, voy tomando nota, voy mirando, a ver, acá qué pasó, por qué hice esto, por qué dije esto. Es mi naturaleza y es lo que yo hago y lo comparto. Entonces, al final lo que estamos tratando es que la vida no tiene que sentirse todo el tiempo tan dramática, tan extrema, tan dolorosa. Resulta que cuando estamos haciéndonos más conscientes, uno entonces capta las cosas antes de que lleguen a dolor. Uno las logra captar en la incomodidad, cuando todavía la incomodidad es chiquita. Entonces uno como que, ok, por aquí ya la vida me está marcando algo. Entonces uno cada vez va leyendo más rápido las señales y lo que va pasando es que uno cada vez logra desarrollar una capacidad de que todo no se vaya al extremo para poder decir, acá ya hay que hacer un cambio, acá la vida ya me está pidiendo movimiento, que básicamente sería eso. El ego es esta parte de nosotros que no quiere nada nuevo, que no quiere cambio, que no quiere novedad, que quiere que todo permanezca igual. Eso es el ego, es esa parte de nosotros que quiere que todo se quede exactamente igual y eso no es natural. La naturaleza, ¿cuándo la han visto ustedes que permanezca igual? Nunca. La naturaleza es Dios, la naturaleza es la verdad. Dios escribió la naturaleza. Quien analice cómo es la naturaleza va a entender lo que somos nosotros. Y nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros no estamos separados de la naturaleza. Entonces, entender la naturaleza es entender el cambio. Entender la naturaleza es entender la evolución. Entender la naturaleza es entender la transformación, el avance. Y ya, creo que eso es todo por este video catarsis el día de hoy. Y espero que te sea y te haya sido de alguna utilidad. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla en los comentarios, déjenmela por Instagram, vayan a mi link de Instagram y ahí está mi WhatsApp. O sea, si yo voy a empezar a pedir más esto, como que déjenme preguntas, déjenme procesos de vida que estén viviendo y si ustedes sienten que yo les puedo dar como mi visión, sin apego, sin expectativa, simplemente como para que se detonen cosas en mí gracias a las preguntas de otros, bienvenidas y mucha gratitud. Y también algo que no suelo decir, pero pues digámoslo, nada perdemos, es si no están suscritos al canal, suscríbanse. Si les gustó este video, dejen un me gusta y si les parece que esto sea de utilidad para alguien más, pues compártanlo. Creo que eso sería todo y pues nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho y ya saben que estoy en TikTok, en Instagram, acá en YouTube. En Spotify hace rato no subo podcast, pero bueno, yo creo que TikTok e Instagram son las redes sociales más activas en las que estoy ahora, igual por ahí pueden ir viendo todo. Y si quieren hacer parte de mis estados de WhatsApp, vayan a mi link de TikTok o de WhatsApp, a mi link de TikTok o de Instagram, y ahí les salen como todas las cosas que yo tengo, y ahí pueden ver qué dice para ser parte de mis estados de WhatsApp. Yo creo que eso sería todo por ahora. Y muchas gracias por ver hasta el final. Recuerden que todo lo que vengan a ver en mis espacios finalmente es una vibración que les recuerda que vayan a ustedes mismos. Es como que ustedes se vienen a ver a ustedes aquí a través de mí, pero siempre se están viendo a ustedes. Entonces, los quiero mucho y nos vemos a la próxima. Chao.